Descubre la emocionante y transformadora historia de amor que cambió 1,000 vidas para siempre. En un pequeño pueblo en el corazón de México, la vida es un festín de colores, risas y el aroma de comida tradicional. En medio de este bullicio, Mateo, un joven de 28 años, trabaja en el taller mecánico que su padre le dejó. Con una sonrisa siempre presente y una dignidad que lo hace brillar, Mateo es conocido y querido por todos. Pero bajo esa chispa resplandece una lucha interna. Pese a su talento, la sombra de los prejuicios por sus humildes orígenes lo ahoga. Él sueña con dar a su familia una vida digna, con oportunidades que no tuvo. Todos los días lo vemos reparar coches mientras se pregunta si habrá algo más grande que solo eso. La plaza del pueblo se convierte en el escenario de su vida, sobre todo los domingos, cuando familiares se reúnan para disfrutar del calor de la comunidad. Aquí, entre risas y cuentos, conoce a Valentina, una profesora de 26 años con una luz en sus ojos que ilumina a cada uno de sus alumnos. Su pasión por transformar la vida de los niños resuena como un canto esperanzador. Valentina ha transformado su dolor de infancia en energía y lucha. Ellos son el corazón y el alma del pueblo, un pilar de amor y compromiso, pero un día, el destino decide lanzar una piedra en su camino. Un grupo de inversores llega con intenciones de despojar a la comunidad del terreno que alberga la escuela, un lugar sagrado donde cada niño ha sembrado sueños y esperanzas. Esta noticia sacude no solo el corazón de Mateo y Valentina, sino el de todo el pueblo. No solo luchan por una escuela. Se dan cuenta de que están defendiendo su futuro, su identidad, su legado. Las emociones se agolpan, miedo, indignación y el fuego de la fuerza comunitaria. Mateo siente un ardor interno. Decidido a ser el faro que guía a los demás, se convierte en el líder de una protesta. Los primeros pasos son titubeantes, pero ya no hay vuelta atrás. Una ola de coraje recorre el pueblo, que a lo largo de los años siempre se ha mantenido unido en fiestas y tradiciones. La comunidad despierta. Valentina, como la voz del pueblo, llena el aire con su energía. En cada reunión, les recuerda que juntos son más fuertes. Esto no es solo por nosotros, es por cada niño, por cada abuelo, por cada historia que se ha tejido aquí. Les dice, antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. A medida que la protesta se intensifica, Mateo y Valentina descubren una conexión más profunda. Dejan caer sus miedos y abrazan su amor, al mismo tiempo que se asoman al abismo de sacrificios y decisiones difíciles. En cada marcha, cada grito de unidad, la esperanza florece como una flor en el desierto fértil de sus corazones. Pero la pregunta queda en el aire: ¿será suficiente su amor y la fuerza de la comunidad ante una adversidad tan grande? Los días pasan y aunque el tiempo juega en su contra, el eco de sus sueños resuena. La historia apenas comienza. La tensión en el aire crecía con cada día que pasaba. El sonido de los tambores que anunciaba las reuniones en la plaza resonaba como un latido unificado del pueblo. La comunidad se estaba armando de valor, unida por un objetivo claro: proteger su escuela y todo lo que representaba. Mateo, con el puño en alto, se convertía en la voz de la determinación, mientras Valentina iluminaba la escena con su pasión. Cada paso que damos suma, repetía, haciendo eco en los corazones de los presentes. Sin embargo, las noches caían pesadas. Tras las reuniones, Mateo se quedaba en el taller, las herramientas a su alrededor permanecían intactas. Inmovilizado, contemplaba el lugar que alguna vez lo llenó de orgullo, sintiendo que su verdadero trabajo estaba allí, en la lucha y no en el metal. No puedo dejar que todo esto se acabe, murmuraba con seriedad. En esas sombras, las dudas asediaban su mente: ¿y si el grupo de inversores era más fuerte de lo que pensaban? Estaban solos en esta batalla. Una noche, mientras reflexionaba acerca de su papel como líder, su teléfono sonó. Era Valentina. Su voz vibraba con energía, un rayo de luz en la oscuridad. Mateo, tenemos que prepararnos para la reunión del viernes. Se van a presentar ante el ayuntamiento.
Necesitamos toda la fuerza del pueblo. Su emoción era contagiosa. Mateo sintió que su corazón latía más rápido. Sí, estoy contigo. Respondió, sintiendo el fuego de la unidad crecer dentro de él. El día de la reunión llegó. La plaza estaba llena, como un mar de esperanza. Con banderas al viento y voces resonando en coro, la comunidad se preparaba para mostrar su determinación y qué tan lejos estaban dispuestos a llegar. Valentina subió al estrado, y su discurso encendió la llama de la lucha. No solo estamos defendiendo un edificio, estamos protegiendo a nuestros niños, su futuro, nuestra historia. No nos rendiremos. Mateo, desde la multitud, la observaba con admiración. Su amor por ella se sentía tangible, como un lazo que unía no solo sus corazones, sino a toda la comunidad. A medida que avanzaba la reunión, las emociones iban a la alza. Había lágrimas, abrazos y promesas de unidad, pero en medio de la emoción, un hombre alto y trajeado apareció. Con una expresión fría, comenzó a hablar. Era uno de los inversores. Entiendan que esta es una oportunidad irreversible para su pueblo. No solo construiremos un centro comercial, mejoraremos su economía. Su voz era suave, pero el eco de sus palabras era cruel, como una tormenta en el horizonte. Los murmullos de la comunidad se transformaron en gritos de indignación. La ira comenzó a latir como un tambor, y Mateo sintió como la rabia lo envolvía. No estamos aquí para vender nuestra alma. Gritó, y la multitud lo siguió. La tensión era palpable. ¿Podrían frenar a este hombre que venía a despojarlos de todo lo que amaban? Hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, estaban allí, enfrentando el miedo juntos, caminando en la dirección de un destino incierto, pero como el destino a menudo lo hace, el tiempo dejó de pasar como un aliado. Cuando el debate empezó a calentarse, Valentina se acercó a Mateo, sus ojos ardían con ferocidad. Mateo, tengo una idea. Tal vez deberíamos llevar esto a las redes sociales, mostrar al mundo quiénes somos. La chispa de la esperanza brillaba en su mirada, pero había un trasfondo de incertidumbre en sus palabras. Mateo la miró, aún sin tener claro cómo las redes sociales pudieron cambiar el panorama. ¿Y si eso no funciona? ¿Y si simplemente somos ignorados? Se masajearon las manos, dándole vueltas a la angustia. Pero por dentro, sabía que los únicos que podían hacer la diferencia eran ellos. Hagámoslo, finalmente dijo, su voz resonando con nueva determinación. Lo que no sabían era que dar ese siguiente paso podría desatar fuerza y poder más allá de su imaginación, y tal vez, otro enemigo oculto estaba a punto de revelar su rostro. La verdadera lucha apenas estaba comenzando. El clamor del pueblo resonaba en las calles como un canto de guerra, empujado por la fuerza de un corazón colectivo que latía al unísono. Mateo y Valentina se sentían como el abrazo entre el fuego y el viento. Ella brillaba con la luz de la esperanza, y él ardía con el ímpetu de su convicción. No obstante, tras la decisión de llevar su lucha a las redes sociales, la incertidumbre se instaló en el aire como una sombra tenaz. Las horas que siguieron al acuerdo fueron un torbellino de activismo. Valentina, con su risa contagiosa, organizaba reuniones espontáneas, creando contenido digital que hablaba de su comunidad, de sus sueños, de su escuela, su hogar. Sus palabras parecían fluir por la pantalla como un río en plena crecida, arrastrando consigo la emoción de cada miembro. Pero Mateo, aunque involucrado, no podía evitar sucumbir a los miedos que acechaban su mente. ¿Y si todo esto es en vano? Se preguntaba mientras miraba la cara de su gente, expectante y esperanzada. Un día, mientras editaban un video en el taller, Valentina le lanzó una mirada intensa. Mateo, la fuerza de esta lucha no está solo en el contenido, sino en la conexión que estamos creando. Esto es más que solo palabras, es el latido de nuestro pueblo, dijo, tocando su mano suavemente. Lo sé, Val, respondió él, pero el miedo a perderlo todo me abruma. ¿Cómo sé que no estamos destinados a fracasar? Su voz temblaba, y por un instante, vio la preocupación reflejada en los ojos de ella. Valentina se acercó, casi a susurrarle. Lo que estamos construyendo aquí es más fuerte que cualquier inversión. Es nuestra vida, nuestro futuro. Y juntos, somos imparables. Ese instante de vulnerabilidad los unió. Un entendimiento silencioso pasó entre ellos, un pacto sin palabras. Con cada publicación, el movimiento crecía. Compartían historias de niños llenos de sueños,
padres que trabajaban arduamente por un mejor mañana. El pueblo empezaba a despertar, y las reacciones se multiplicaban. Comentarios de apoyo y amor se desbordaban mientras las personas contaban cómo habían encontrado esperanza a pesar de las nubes grises que se cernían sobre ellos. Sintiéndose cada vez más invencibles, organizaron una gran manifestación en la plaza. El día estaba marcado, y Mateo sintió en su interior una oleada de emoción. ¿Podemos hacer esto?, le preguntó a Valentina, los ojos brillantes de nerviosismo. Con fe, respondió ella, con una sonrisa que iluminaba la penumbra de sus dudas. Cuando llegó el día de la manifestación, la plaza se abarrotó de gente. Las banderas ondeaban con vigor, y el aire estaba cargado de energía y determinación. El sonido de los tambores resonaba como el latido de un corazón fuerte y decidido. Pero en ese momento de triunfo, un mensaje alarmante llegó a los teléfonos de algunos asistentes. En las noticias, el tipo del traje se había convertido en una sombra más oscura. Habían decidido lanzar una campaña en contra de ellos. Los rumores surgen, decía el titular, una comunidad que miente sobre sus necesidades para conseguir beneficios. La confusión se extendió como un eco. La gente miraba entre sí, buscando respuestas, y el murmullo de la manifestación empezó a desvanecerse en dudas. Mateo sintió que el estómago se le encogía. ¿Cómo podrían enfrentar esto ahora? Valentina tomó el micrófono, y los murmullos cesaron. Esto es solo un intento de desacreditarnos. Debemos ser aún más fuertes. La verdad siempre encontrará su camino, pero necesitamos unirnos más que nunca. Sus palabras resonaron en medio del silencio tenso, pero el miedo a lo desconocido se palpaba. La comunidad estaba asustada, pero también despertaba en una fuerza renovada. Olvidar sus dudas era imposible, pero una nueva determinación apareció en sus caras. Mateo tomó aire profundamente. Valentina tiene razón. Este es nuestro momento. No estamos solos. Vamos a demostrarles quiénes somos de verdad. Entonces, todos se unieron en un grito colectivo, un compromiso renovado. La lucha que habían comenzado no solo era por la escuela, sino por su identidad, su comunidad, su hogar. Pero en medio de esta creciente fervor, Mateo comenzó a percibir que había algo más oscuro en juego. Y ahí, en el corazón de la batalla, una verdad que cambiaría sus vidas estaba a punto de ser revelada. El aire templado de la plaza vibraba con una energía palpable, como si cada latido del corazón de la comunidad se uniera en un solo ritmo. Mateo y Valentina, en medio de esa multitud ferviente, sentían el peso de las miradas puestas en ellos. La esperanza resplandecía en los ojos de cada persona. Sin embargo, la sombra de los rumores pesaba sobre el ambiente. Mateo, la gente cree en nosotros. No podemos dejar que eso se apague, le dijo Valentina, dejando que sus manos se entrelazaran con las de él. Su contacto era un ancla en medio del torrente de emociones que lo rodeaba. Pero, ¿vale si el miedo se convierte en realidad? ¿Y si todo esto se convierte en un desastre? La vulnerabilidad de sus palabras parecía hacer eco en el aire. Valentina, deteniéndose en su mirada, le sonrió con una confianza inquebrantable. La valentía no significa no tener miedo, sino seguir adelante a pesar de él. Juntos hemos creado algo hermoso, y eso no se puede tener. Más allá del miedo. Miremos hacia el futuro. Esa promesa resonó en su corazón. La determinación comenzó a reemplazar la inquietud mientras observaban a la multitud amplificar el grito de unión y resistencia, por nuestra comunidad. Era un mantra compartido. Su aliento se sincronizaba con el de cientos de almas dispuestas a luchar, a mostrarse fuertes frente a la adversidad. Sin embargo, en el rincón más oscuro de su mente, Mateo sabía que había un conflicto que aún no habían enfrentado. La preocupación de lo que vendría después flotaba en su mente, como una nube oscura sobre la luz de su fe. Mientras la manifestación continuaba, decidió que debía saber más sobre el enemigo al que se enfrentaban. Esa noche, tras el agotador pero inspirador día, Mateo se encontró a solas, revisando publicaciones en redes. Quería investigar a fondo la campaña que había surgido con tantas acusaciones en su contra. Los comentarios, llenos de odio y críticas, se le antojaban como dagas que cortaban su esperanza. Pero entre ellos, notó un patrón. Algunos mensajes provenían de cuentas que parecían falsas, sin nombres ni historia. ¿Quién está detrás de esto?
Se preguntó, y su corazón comenzó a latir frenéticamente al considerar la posibilidad de que hubiera algo más grande funcionando en la sombra. Se acercó a Valentina, quien estaba organizando las grabaciones del día. Val, creo que podría haber algo oscuro detrás de esta campaña. No son solo rumores, hay alguien que quiere vernos caer. Su voz estaba cargada de preocupación. ¿Cómo lo sabes? Respondió ella, alzando la vista, sus ojos fijos en los suyos con desconfianza. Las cuentas que hacen las acusaciones. Hay algo extraño, son cuentas vacías. No hay interacción real, solo quieren sembrar duda. Valentina se quedó pensativa. ¿Y si logramos rastrear eso? Necesitamos una estrategia sólida, un plan de acción que muestre la verdad. En ese momento, un grupo de jóvenes se acercó a ellos. Oímos lo que dijiste, Mateo. Estamos con ustedes. Podemos investigar. Juntos, podemos llegar a la raíz de esto. La chispa de la acción iluminó el rostro de Mateo. La idea de buscar la verdad lo llenó de determinación. Necesitamos unir fuerzas y descubrir quién está detrás de esta campaña antes de que se convierta en algo más grande. Esto podría poner en peligro a nuestra comunidad. La emoción de la noche se convirtió en un plan. Cada encuentro, cada revelación sería un paso hacia la verdad. Sabían que tendrían que luchar, pero esta vez, no solo con voces alzadas, sino con una investigación que prometía desmantelar el entramado que amenazaba su sueño. Mientras el grupo se dispersaba, Mateo sintió una mezcla de adrenalina y miedo. Era el momento de la acción. Lo que habían comenzado como una lucha por la escuela se expandía a una guerra más amplia por su identidad, por la verdad que se escabullía entre las sombras. Mateo miró a Valentina, y ambos sabían que este era solo el comienzo. Una revelación aún más perturbadora acechaba a la vuelta de la esquina, algo que pondría en jaque no solo su causa sino su relación. Preparándose para enfrentar su destino, un nuevo dilema comenzaba a gestarse en sus corazones. Estaban listos para descubrir no solo al enemigo, sino también a sus propios miedos y verdades ocultas. El primer rayo del sol se filtraba por las ventanas, llenando la habitación de Mateo con una luz dorada que parecía anticipar un nuevo día lleno de promesas. Sin embargo, el peso de la noche anterior seguía presente. El recuento de los rumores y las sombras que acechaban a su comunidad no le dejaban dormir. La imagen de las cuentas vacías regresaba a su mente, como un eco que no podía callar. Valentina apareció en el umbral de la puerta, con la mirada fresca pero determinada. Hoy es el día, dijo, como si pudiera sentir la inquietud que latía en el pecho de Mateo. Debemos reunir al grupo y empezar a conectar las piezas. Necesitamos saber quién está detrás de estas difamaciones. Sí, pero ¿y si al hacerlo arriesgamos más a la comunidad? Estas personas son astutas y no se detendrán si detectan que estamos en su camino, replicó Mateo, sintiendo que el temor lo envolvía nuevamente. Valentina se acercó y le tomó las manos, mirándolo intensamente. Mateo, si no hacemos nada, ¿ellos ganarán? Se trata de nuestra verdad. Si luchamos juntos, podemos cambiar el juego. Su voz resonaba con la fuerza de quienes se niegan a ser acallados. Mateo sintió que su corazón empezaba a latir más fuerte. Esa promesa de unidad era poderosa. Tienes razón. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Hoy nos reuniremos y trazaremos el plan. Pero necesitamos información. Las horas pasaron y pronto, el grupo se reunió en la plaza, bajo la sombra de los árboles que, como ellos, se mantenían firmes ante las tormentas. La emoción era palpable mientras los jóvenes intercambiaban ideas frenéticamente, cada uno aportando su conocimiento y habilidades. Algunos ofrecieron abrir cuentas nuevas para investigar sin ser detectados, otros propusieron crear una línea directa donde la comunidad pudiera reportar cualquier amenaza. Dejaremos que nuestra voz sea más fuerte que sus mentiras, exclamó un chico del grupo, provocando un clamor de asentimiento. Pero, en medio de esa energía, el miedo seguía acechando en los rincones de la mente de Mateo. No podía evitar preocuparse por Valentina, por lo que podrían descubrir y por las repercusiones que eso podría tener. Lo que tenemos que hacer es reunir pruebas, dijo una de las chicas, rompiendo el silencio que se había apoderado de él. Si logramos demostrar que estas cuentas son falsas, podemos desmantelar su campaña. Mateo se sintió invadido por la esperanza. Sí, y podemos usar eso para unir más a la comunidad. Si ellos ven que hay algo detrás de las acusaciones, podrán apoyarnos en este proceso. Mientras la reunión avanzaba, Valentina y Mateo se encontraron a solas, durante un breve momento de calma.
Tienes una luz especial, Mateo, le susurró ella, sonriendo. La forma en que te preocupas por todos eso es lo que te hace fuerte, pero en sus ojos, Mateo captó un destello de preocupación. Val, si llega a salir a luz la verdad de quién está detrás de esto, no sé si quedará algo de nosotros. Su voz se quebró un poco. Eso no quiero que te lo imagines. Busquemos la verdad, pero también debemos cuidarnos a nosotros mismos. La lucha es importante, pero no a costa de lo que hemos construido juntos, respondió Valentina mientras sus dedos acariciaban su mejilla con ternura. En medio del bullicio que regresaba de la plaza, un murmullo de inquietud recorrió el grupo. Había una noticia inquietante circulando. Alguien nos está observando. Hay gente cerca que no parece de aquí, susurró un chico con cara pálida. Las miradas se dirigieron a Mateo, buscando su liderazgo como un reflejo de su esperanza. Mateo sentía como si el aire se le encogiera en el pecho. Aquel era un cambio que nunca había anticipado y ahora se palpaba en su piel. Porque tras las sombras que los acechaban, estaba claro que la verdad no solo podía ser dolorosa, sino que también podría acabar revelando secretos que desatarían una tormenta. Esto apenas comienza, murmuró, con una determinación renovada. Por nuestra comunidad, seguiremos adelante, sin importar el costo. Pero, ¿quiénes son esas personas? Mientras la brisa fría del atardecer envolvía la plaza, Mateo sabía que algo aún más inquietante se acerca. La sombra de un enemigo que nunca esperaban podría cambiarlo todo, no solo su lucha, sino también su relación y su fe en lo que habían construido. ¿Estaban realmente preparados para enfrentar lo que se avecinaba? El sol se escondía detrás de las montañas, lanzando tonos anaranjados y morados por toda la plaza. La atmósfera se sentía densa, como si todos los presentes contuvieran la respiración, anticipando lo que vendría. Mateo, junto a Valentina, miraba a su alrededor, tratando de discernir entre la multitud. La inquietud era palpable, y la sombra de los desconocidos lo inquietaba aún más. ¿Qué hacemos si son ellos?, preguntó Valentina, su voz rasgada por la preocupación. Sus ojos se encontraron y Mateo sintió una mezcla de amor y temor. No podía dejar que nada le pasara a ella. Primero necesitamos averiguar quiénes son. No podemos actuar sin información. Tal vez deberían separarse y observar. Alguien debe acercarse para escuchar sin ser notado, sugirió él, tratando de encontrar soluciones. Los jóvenes asintieron, pero la duda pendía en el aire. Un chico de cabello rizado se adelantó, con bravura en su voz: no puedo quedarme atrás. Hay que enfrentarlos y exigir respuestas. ¿Quiénes se creen para meterse con nosotros? Mateo sabía que esa no era la solución. Armar una confrontación solo podría empeorar las cosas, pero el espíritu indomable de su comunidad lo inspiraba. Escuchamos desde un lugar seguro primero, luego actuamos con inteligencia, respondió con firmeza. No quería que el miedo guiara a su gente. Las chispas de la determinación brillaban en los ojos de todos, y como un imán, sus emociones se fusionaban, creando una fuerza inquebrantable que los unía. Las propuestas giraban como un torbellino, y Mateo se dio cuenta de que cada joven tenía un pedazo de esperanza que aportar. E incluso en su temor, había una chispa de valor. Necesitamos a alguien que actúe deseo. Alguien que se acerque a ellos y escuche, dijo una chica atrevida, su mirada fija en Mateo. Tú eres el líder, Mateo. ¿Por qué no lo haces tú? Un silencio caótico llenó el aire. Mateo sintió que todo lo miraban, con sus expectativas y esperanzas depositadas en él. Pero su mente se llenó de dudas. No sé si sea la mejor idea, comenzó a decir, mas Valentina interrumpió. Mateo, tú eres el que sabe cómo tratarlos. Tenemos que hacerlo, necesitamos la información y tú puedes hacerlo, insistió, reafirmando su fe en él. Era un impulso al que no podía decepcionarlos. Al final, decidió que él tomaría el riesgo. De acuerdo, me acercaré. Pero todos deben estar listos para la acción. Necesito que mantengan la guardia alta. No podemos permitir que nos sorprendan. Mantendremos el círculo formado para cubrirte, prometió Valentina. No estás solo. Ese simple recordatorio encendió una chispa de valentía en Mateo, sintiendo su cariño respaldarlo mientras se alejaba, observó a los rostros de su comunidad. Algunos lo miraban con ansiedad, otros con admiración. Sabía que se esforzaban por su bienestar, pero también trataba de reconciliar las dudas que lo atormentaban. ¿Y si no regresaba?
¿Y si esto los llevaba a una batalla que no estaban preparados para afrontar? Al acercarse al pequeño grupo de extraños, un escalofrío recorrió su espalda. Con cada paso, el eco de su latido retumbaba en sus oídos. Los desconocidos murmuraban entre ellos, intercambiando miradas furtivas que lo hicieron sentir vulnerable. Había un aura de peligro que flotaba en el aire. Justo cuando estaba a punto de acercarse lo suficiente para escuchar, uno de los extraños miró en su dirección y eso hizo que su corazón se detuviera por un instante. Fue un vistazo fugaz, pero lo suficiente para que el temor le helara la sangre. Mateo se quedó paralizado, incapaz de moverse. La tensión era palpable. ¿Lo habían reconocido? La sensación de ser casado lo agarrotó. En ese momento, las palabras de Valentina resonaban en su mente. No estás solo. Pero, ¿y si eso no era suficiente? Cuando uno de los desconocidos comenzó a caminar hacia él, Mateo sintió que la historia tomaba un giro sin retorno. ¿Esta decisión lo había llevado al borde de un precipicio? ¿O podría ser el inicio de algo que les permitiría recuperar lo que les pertenecía? En ese instante revelador, se dio cuenta de que lo que estaba en juego no solo era su comunidad, sino también su relación con Valentina. ¿Sobrevivirían a esta tormenta juntos, o se desmoronarían bajo la presión de la verdad? Mateo sintió cómo el sudor se acumulaba en su frente mientras el extraño se acercaba, con una mirada que parecía atravesar toda su alma. La intensidad del momento era abrumadora y cada segundo se sentía como un año. Recordó la última noche que había pasado con Valentina, riéndose bajo las estrellas, compartiendo sueños invisibles. Ese recuerdo lo fortaleció y le dio algo de coraje. El desconocido, un hombre de estatura media y cabello oscuro, lo miró fijamente. ¿Qué haces aquí?, preguntó. Su voz era baja, casi un susurro cargado de advertencia. Mateo se obligó a mantener la mirada, buscando una señal en su rostro. Vengo de la comunidad de aquí cerca, respondió, esforzándose por sonar tranquilo a pesar de que su corazón parecía querer saltar de su pecho. Escuché rumores sobre su llegada y vine a saber más. El hombre frunció el ceño. La incertidumbre en el rostro del extraño hizo que Mateo se preguntara si su historia estaba siendo creíble. ¿Podría realmente hacerlo cambiar de opinión? Rumores, dices, repitió el extraño, dando un paso más cerca. No todos están aquí por buenas intenciones. Es un lugar peligroso para alguien como tú, advirtió, y Mateo sintió que las palabras estaban impregnadas de una mezcla de advertencia y miedo. En ese momento, un llamado proveniente de la distancia hizo que el hombre se detuviera y girara la cabeza. Fue solo un segundo, pero suficiente para que Mateo formulase un plan. No tengo malas intenciones, le dijo, apurándose a agregar, solo quiero proteger a mi gente. El hombre se volvió hacia él con una expresión que parecía escéptica. La tensión entre ambos era densa, pero Mateo decidió arriesgarse. Si quieres saber más, entonces debes ayudarme, dijo, sin poder predecir las repercusiones. El desconocido lo analizó una vez más, como si tratara de descifrar las verdaderas intenciones detrás de aquel joven. Finalmente, con un ligero asentimiento, pareció relajar la postura. Puede que haya algo que necesite saber. Ven, dijo, y girándose, se movió hacia el grupo. Mateo sintió un torbellino de emociones. Mientras seguía al extraño, la determinación se entrelazaba con la ansiedad. ¿Qué revelaciones lo esperaban? Cuando se unió al grupo, Mateo notó que las miradas se centraban en él. Las conversaciones se apagaron abruptamente. El extraño se volvió a mirar al grupo y dijo, este chico sabe más de lo que parece. Tal vez sea útil. Las miradas recelosas lo atravesaban. ¿Podría sostenerse firme en este nuevo espectáculo de incertidumbre? Su mente corría, intentando recordar todo lo que había aprendido sobre sus potenciales adversarios. Pero entonces, algo en el ambiente cambió. Una tensión palpable pasó a ser palpable. La mirada de 7 pares de ojos se centraron en él. Un hombre corpulento, claramente el líder del grupo, se adelantó y Mateo sintió que su voz se cortaba en su garganta. ¿Qué sabes de nosotros?, preguntó, su tono marcaba la fina línea entre curiosidad y desafío. Mateo tragó saliva, sintiendo que cada palabra podría ser decidida con el peso de una balanza. No podía entrar en pánico. Recordó lo que Valentina había dicho, no estás solo. Necesitaba creerlo. Solo se comenzó. La incertidumbre en su interior brotaba con cada sílaba, que han venido a cambiar las cosas aquí. Que su llegada no es de paz. El grupo se miró entre sí, la conversación interna fluyó como un río.
El líder alzó la mano, pidiendo silencio. ¿Y qué harás al respecto?, inquirió, su voz profunda llenando el espacio entre ellos. Mateo sintió que el mundo se detenía. Era un instante donde la vida podría cambiar irrevocablemente. En el fondo, sabía que su respuesta podría determinar no solo su futuro, sino el de toda su comunidad. Voy a hacer lo que sea necesario, respondió, sintiendo que la determinación crecía en su pecho. Protegeré a los míos, incluso si eso significa enfrentarles. El silencio llenó el aire, una calma tensa que podía romperse en cualquier momento. Y en ese instante, supo que había cruzado una línea sin retorno. Pero justo cuando parecía que las cosas cambiarían, un estruendo resonó a lo lejos, como un presagio oscuro, interrumpiendo el curso de su destino. Mateo se giró hacia el sonido, sus sentidos alerta. ¿Era acaso el eco de un peligro inminente? El rostro de Valentina apareció en su mente, y con ella, la esperanza. ¿Tendrían tiempo para luchar por su comunidad, o el destino les tenía reservado un camino cada vez más oscuro? Mateo sintió un escalofrío recorrer su cuerpo cuando el estruendo resonó nuevamente, más cerca esta vez. Las miradas en su dirección parecían buscar respuestas que él no tenía. El líder del grupo se puso en pie, su figura imponente ocupaba casi toda la escena, y su expresión se había endurecido. ¿Qué fue eso?, preguntó, su voz retumbando en el aire como un tambor ancestral. Todos parecían contener la respiración, la inquietud palpable. Tal vez no sea nada, murmuró uno de los hombres del grupo, intentando calmar la creciente tensión. Pero la duda flotaba como una sombra sobre ellos. Mateo sabía que no podían ignorar lo que ocurría. Escuchen, dijo, encontrando un resquicio de valor en su interior. Si han venido a cambiar las cosas aquí, tal vez ya hayan comenzado. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Las miradas del grupo se volvieron a enfocar en él. Había una mezcla de miedo y admiración en sus rostros. Mateo sintió que una chispa de esperanza comenzaba a encenderse en su pecho. Si se agrupan, podemos preparar una respuesta. No somos solo una comunidad, somos una familia. Los murmullos comenzaron a crecer, algunos asentían, otros parecían escépticos. El hombre corpulento avanzó, su mirada profunda estudiando a Mateo. ¿Y qué, joven, sabes de la lucha? ¿Qué has visto? Mucho más de lo que deberían saber, respondió Mateo, su voz resonando con fuerza. La gente que viene no solo trae consigo un plan. Están buscando control. Control sobre nuestra tierra, sobre nuestros sueños. No podemos permitirlo. Debemos luchar juntos. En ese momento, el estruendo volvió a retumbar, pero esta vez no fue solo un eco, era un sonido que se acercaba, como una tormenta en el horizonte. El hombre del cabello oscuro, que lo había guiado hasta el grupo, se giró hacia el líder. ¿Es hora de decidir? Si nos quedamos aquí paralizados, seremos arrasados. Mateo notó cómo el líder masticaba esas palabras. La incertidumbre se apoderaba de la reunión, como si el tiempo estuviera suspendido. Sin embargo, no había tiempo para dudar. Si necesitan un líder, puedo serlo. Juntos podemos encontrar un camino. Después de un par de eternos segundos, el líder finalmente asintió. De acuerdo. Pero no será fácil. Antes de actuar, debemos saber a qué nos enfrentamos. Mateo sintió una mezcla de miedo y emoción. Sabía que el viaje que le esperaba no solo sería físico, sino también emocional. Tendría que demostrar no solo su valía, sino también lo que significaba realmente proteger a su gente. Necesitamos información, dijo el líder, decidiendo rápidamente. ¿Alguien tiene ojos en el exterior? Necesitamos saber quiénes son nuestros enemigos y qué quieren. Mateo miró hacia el horizonte. En su mente, la imagen de Valentina se hacía más clara. ¿Estaría segura? ¿Podría estar allí cuando todo esto acabase? Eran pensamientos que lo impulsaban a ser más valiente. Voy a ir, dijo con firmeza, levantando la mano. Tengo contactos. Alguien en mi comunidad sabe más de lo que aparenta. Pero necesitaré ayuda. Un murmullo recorrió el grupo. No puedes ir solo, dijo el hombre de cabello oscuro, con una expresión grave en su rostro. No sabes lo que les espera al otro lado. Tal vez no lo sé, respondió Mateo, pero no puedo quedarme aquí mientras mi hogar está en peligro. Si hay una oportunidad de cambiar las cosas debo intentar. Fue en ese momento que la incertidumbre se convirtió en determinación. La decisión de ir, de arriesgarse, resonó con algo profundo en su interior.
La sombra que se cernía sobre ellos era una amenaza directa, pero su espíritu se negaba a rendirse y mientras planeaban su misión, un nuevo sonido llegó, más fuerte este. Era un motor, un zumbido que vibraba en el aire, característico de un vehículo que se aproximaba. Todos se congelaron, la tensión se volvió a instalar. Mateo sintió un nudo en el estómago. ¿Eran ellos? Los que habían venido a cambiarlo todo. La adrenalina pulsaba en sus venas mientras la pregunta se alzaba en la mente de todos, ¿serían amigos o enemigos? La respuesta estaba a punto de desvelarse, y Mateo supo que su destino y el de su comunidad se decidirían en un instante. Prepárense, gritó el líder. Lo que viene podría definirnos a todos. El motor seguía zumbando, cada vez más fuerte, como un eco ensordecedor que llenaba el aire tenso. Mateo podía sentir cómo su corazón latía con fuerza, como si fuera un tambor marcando el ritmo de su ansiedad. Las miradas de sus compañeros se entrelazaban, reflejando curiosidad, miedo y determinación. El vehículo se detuvo bruscamente, levantando una nube de polvo que danzó en el aire, sentenciando el instante con su presencia. Desde la ventana, una figura se asomó. Peculiar y familiar. Era Alejandra, su amiga de la infancia, con una expresión de desesperación que le desgarró el pecho. Mateo nunca había visto a Alejandra así, su voz, normalmente tan alegre, sonaba quebrada. Mateo. Rápido. Necesitamos irnos, gritó, abriendo la puerta del vehículo y saltando a la tierra seca. Su ropa estaba desgastada, manchada por el polvo y posiblemente, el miedo. Un escalofrío recorrió la columna de Mateo. ¿Qué ha pasado? Las palabras se agolpaban en su garganta, no lograba entender aún la urgencia. Están atacando a las comunidades cercanas. No hay tiempo. Nos están buscando a todos, explicó, mientras el sonido de pasos resonaba a sus espaldas. Ella miró hacia el grupo, los ojos llenos de peligro. Vienen con fuego y promesas. Pero solo traen dolor, el grupo se sobresaltó. La pregunta que había quedado en el aire se tornó aún más oscura. Si lo que estaban enfrentando era real, no podían seguir con sus dudas. La decisión de irse o quedarse se convertiría en una batalla interna. La comunidad que tanto amaban estaba a punto de ser destrozada. ¿Dónde están los demás?, preguntó uno de los hombres de pie, su voz temblorosa. Alejandra tragó saliva, discerniendo su propio miedo. Están dispersos, pero algunos se dirigieron hacia el refugio en la colina. No tenemos tiempo que perder. Si logramos unirnos, tal vez podamos resistir. Mateo sintió una chispa de esperanza, pero la mayoría de sus amigos parecían perder el valor. No podemos dejar que nos dividan. Debemos ir juntos. Les recordó, su voz elevarse por encima del murmullo. La incertidumbre comenzaba a transformarse en un deseo común. Está bien, dijo el líder, mirando a todos con determinación. Si vamos, ¿debemos ir ahora? Cada segundo cuenta, mientras se disponían a moverse, Mateo tomó la mano de Alejandra. ¿Estás bien? Nuestro lazo partió de su mirada. Ella asintió, pero los ojos denotaban el peso de su viaje. No había tiempo para más palabras. Con la adrenalina fluyendo en sus venas, el grupo se puso en marcha, dirigiéndose rápidamente hacia la colina, cada uno empujando sus miedos a un lado. El sonido de su respiración se mezclaba con los latidos de sus corazones. Era hora de luchar por lo que amaban. A medida que avanzaban, la adrenalina se transformó en un impulso, una energía colectiva que traspasaba la angustia. En cada paso, Mateo recordaba a Valentina, su risa, su calidez. Prometo llevarte de vuelta, murmuró para sí mismo, sintiendo la necesidad de encontrarla, de protegerla, pero luego un estruendo aún más intenso resonó detrás de ellos. El grupo se detuvo, los ojos se abrieron en pánico. Esos son ellos, dijo Alejandra, su voz temblando. Debemos apresurarnos. Mateo sintió que el aire se le escapaba. El momento decisivo estaba cerca. La colina representaba la esperanza, pero la sombra del peligro se cernía detrás de ellos. Todo lo que habían construido, todo lo que amaban, estaba inmerso en una lucha que no habían elegido. Y mientras miraban hacia atrás, sin poder evitarlo, el temor y la esperanza chocaban, llevándolos a una encrucijada. Vamos, gritó el líder, arrancándolos del parálisis. El refugio nos espera.
Cada paso parecía acercarlos no solo a la colina, sino también al nuevo destino que estaban a punto de enfrentar. Mateo apretó la mano de Alejandra, sintiendo el temblor en su piel, un recordatorio de que esta lucha no solo era por sobrevivir, sino también por el amor y la vida que habían conocido, y mientras la colina se alzaba frente a ellos, un nuevo ruido retumbó en el aire. Un sonido conocido. Un grito. ¿Quién venía hacia ellos ahora? El aire era pesado y la tensión palpable. Mateo y su grupo corrían hacia la colina, donde la esperanza de refugio brillaba como una luz tenue en la distancia. Pero a medida que se acercaban, el estruendo detrás de ellos se intensificaba, era un grito, y no de aliento. Era el sonido del miedo, la inminencia de la tormenta. ¡Rápido, rápido!, gritó el líder, su voz resonando sobre el caos. El pánico se adueñaba de cada corazón, pero Mateo sabía que no podían rendirse. Al mirar a su alrededor, vio el miedo en los rostros de sus amigos, en los ojos de Alejandra, y se preguntó si alguna vez podría volver a ver a Valentina. Finalmente, alcanzaron la cima de la colina. Pero al girarse, se enfrentaron a una imagen que les heló la sangre, sombras avanzando entre el polvo, figuras oscuras con intenciones amenazantes. No podemos dejar que nos atrapen, dijo Mateo, la determinación brillando en su mirada. No hoy. No mientras todavía estemos unidos. Mientras se agruparon, la estrategia tomó forma. Dividámonos, propuso el líder. Algunos se quedarán aquí y otros buscarán ayuda. Debemos alertar a las comunidades cercanas. Las palabras encendieron el fuego en algunos corazones. La unión en los momentos de crisis es donde se forjan los verdaderos lazos. Mateo se vio rodeado por aquellos dispuestos a luchar. Miradas que hablaban sin palabras, corazones dispuestos a desmantelar los muros del miedo. Yo iré con los que busquen ayuda, ofreció, y todos asentieron con determinación. Pero necesitamos comunicarnos. Si encontramos a la gente de la aldea vecina, tal vez podamos reunir suficientes fuerzas para enfrentar a los invasores, agregó. Mientras formulaban un plan, un grupo de valientes se ofreció a mantenerse en combate. Lucharemos hasta el final, gritó un joven. No les dejaremos arrasar con nuestra casa, con nuestros sueños. La adrenalina los impulsaba hacia adelante, mientras el destino se cernía sobre ellos como un manto enrollado, y así, con el pulso entre el amor y la valentía, decidieron actuar. Mientras Mateo y un grupo se dirigían hacia la aldea vecina, otros permanecieron en la colina, preparados para defender su tierra. Se miraron entre sí, cada uno reconociendo los sacrificios que estaban dispuestos a hacer por la comunidad, por lo que realmente importaba, su hogar. Mientras corrían hacia su objetivo, las dudas comenzaron a disolverse. Recordó la voz de Valentina, alentadora y llena de esperanza. La valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de avanzar a pesar de él. Esa fragancia siempre estuvo presente, envolviendo su decisión mientras imaginaba a Valentina rodeada de niños en la escuela, sonriendo. Finalmente, llegaron a la aldea, su corazón latiendo con fuerza. Al llegar, comenzaron a compartir su historia, a llamar por ayuda. Al ver la unión que reflejaban, rápidamente se unieron. Ellos también tenían sueños, anhelos y la determinación de no dejarse vencer. Mientras tanto, en la colina, el sonido de la batalla había comenzado. Gritos, llantos y el eco de conflictos resonaban en el aire. No retrocedan, se escuchó gritar entre la tormenta. Valientes estaban al frente, defendiendo lo que era suyo. La determinación brillaba en cada mirada. La lucha no se limitaba a una guerra física, sino a mantener viva la esencia de su comunidad. Las horas parecían eternas. Mateo, acompañado por su nuevo grupo de aliados, regresó con la fuerza que habían reunido, el poder del amor y la unidad resonando en sus corazones. Pero al acercarse a la colina, sus rostros se volvieron de ansiedad. No hay tiempo que perder. Slow down, gritó, mientras aceleraban sus pasos. Finalmente, vieron la escena. El grupo de valientes se mantenía firme, pero la lucha era feroz. Por el pueblo, por nuestra humanidad, gritó un anciano, alzando su voz como un ritual ancestral. Mateo sintió la energía que corría por sus venas. Ahora, gritó, guiando a todos en un grito conjunto, empujando hacia adelante, rompiendo las barreras que pretendían separarlos. El amor, el deseo de proteger lo que era suyo, los impulsaba hacia adelante como una ola imparable. Al unirse en la batalla,
un destello de esperanza iluminó la escena. Había lágrimas, pero también sonrisas, abrazos de fortaleza, el ambiente cargado con un eco de pasión. El fuego ardía con más fuerza en el corazón de cada uno. Mateo finalmente avanza hacia el campo de batalla. Se topa cara a cara con el líder de los invasores. No puedes llevarnos, dijo con firmeza. No nos dejarás caer. Esto es más que un territorio, es nuestra vida, nuestra historia. Una nueva determinación le envolvía. El hombre se ríe fríamente. ¿Crees que un puñado de gente puede detenernos? La respuesta de Mateo fue un grito de unidad, resonando en el aire. Juntos somos indestructibles. La batalla se intensificó, y por un momento, el mundo pareció detenerse. Mateo cerró los ojos y echó un vistazo hacia el futuro. Imaginara a Valentina, a su lado, sonriendo entre los niños que volvían a llenarse de sueños. Con ese pensamiento, enfrentaron la tormenta paso a paso, como uno solo. Los ecos de sus esfuerzos comenzaron a desgastar las sombras de incertidumbre, las luchas pasadas se transformaron en lecciones de amor y unidad. A medida que el bando invasor comenzaba a tambalearse, el pueblo despertaba aún más. Finalmente, con un grito de triunfo atronador, la comunidad superó el miedo, y los ecos de promesas de un futuro lleno de paz resonaban en el aire. La batalla no marcó solo el final de una lucha, sentaron las bases de una nueva identidad, una comunidad unida por el amor. Mateo había cruzado un umbral. No solo lucharon por su hogar, sino que descubrían su verdadero poder. Y mientras el sol comenzaba a asomar en el horizonte, la esperanza florecía en cada rincón. Un nuevo capítulo en sus vidas ya estaba escrito. Nunca había imaginado que el amor, la lucha y la comunidad lo llevarían a este momento, a esta verdad luminosa. Valentina estaba ahí, al final del camino, sus ojos brillaban con amor y orgullo. Al encontrarse, él sintió una conexión que lo envolvió en calor. «Lo logramos», dijo Mateo, sonriendo. «Esto es solo el comienzo». Y así, con el viento en sus rostros y amor en sus corazones, sabían que su lucha no solo había cambiado sus vidas, sino las de muchos otros, sembrando semillas de esperanza que florecerían por generaciones. Ahora, antes de cerrar esta emocionante historia, déjame recordarles algo muy importante. Si quieres ser parte de esta comunidad que siguen luchando por sus sueños, necesitas suscribirte ahora. ¿No quieres perderte las próximas historias exclusivas que marcan la diferencia en vidas? Y mientras te vas, deja un like ahora para alimentar el algoritmo que nos ayuda a crecer y alcanzar más vidas. Comenta con todas tus reacciones y sentimientos sobre este final, porque sí, tus palabras importan. Y por último, no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Juntos, podemos inspirar a más gente.